Estoy segura que Pesquisas en el Laboratorio es una sección que les va a encantar porque nos vamos a adentrar en distintos laboratorios, en centros académicos, en centros científicos para saber qué están haciendo las mentes brillantes de este país en materia de productos y servicios para mejorar tanto nuestra economía como exportar estos distintos productos a todo el mundo. Y para partir dijimos, vamos con el producto estrella, el cobre. El cobre y sus distintos usos. Producimos, piensen ustedes, el 35% de este metal de todo el mundo y nuestra economía está fuertemente basada en él. Pero ¿se imaginan ustedes calcetines creados con cobre? ¿O entrar a un pabellón y someterse a una operación y que el bisturí sea de cobre? ¿O incluso entrar al baño y encontrarse con algunos productos como el cepillo de dientes con cobre? O es más, ¿qué hace esta toalla aquí en el estudio de Estamos Conectados? Muy simple, tiene partículas de cobre entrelazadas en su tela, lo que la hace antibacteriana y también muy suave. Los invito de inmediato a ver el reportaje preparado por Loreto Álvarez. CU, metal rojo o el sueldo de Chile. Varios nombres para el cobre que ahora tiene también varias y novedosas aplicaciones. Ya no son solo cables, cañerías, ollas o artesanía. La investigación científica ha dado pie para que el cobre llegue a tener insospechadas aplicaciones y en todo ámbito. 5 años de investigación se necesitaron para declarar al cobre como el primer metal bactericida del mundo. Es decir, por alguna razón, en los millones de años que el cobre ha existido en la Tierra, las bacterias no se han podido acostumbrar a él. Este es el experimento que nosotros hicimos y publicamos. No dice relación directa con el tema de los hospitales, pero es demostrativo para el público, para que pueda entender en qué funciona. Nosotros depositamos concentraciones conocidas de bacterias, que es lo que ella está haciendo. Posteriormente, estas superficies, ¿no es cierto?, las trasladamos a la estufa y las depositamos en esta estufa que le da 37 grados y que es la mejor temperatura para que los microorganismos se multipliquen. A las 24 horas, perdón, a 37 grados, retiramos esas superficies y entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Cuando nosotros pasamos esas bacterias a la superficie de acero, nosotros encontramos este número de microorganismos. Cada uno de ellos es una colonia. Y ahora cada una de estas colonias son cientos de millones de bacterias. Después, cuando fuimos e hicimos el experimento en el plástico, en la formalita, ¿qué es lo que encontramos? Este recuento. Miles de bacterias. Un poco ¿Ya? menos que el acero, eso sí, Un pero... poquito menos, pero también. Si esta superficie de acero o esta superficie de plástico fueran parte de un hospital, las bacterias que allí cayeron van a mantenerse en el tiempo y se van a multiplicar. Como pasa hasta ahora, ¿no? Como pasa en todos los hospitales en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa cuando la superficie que se usó, ¿no es cierto?, fue de cobre? Esta superficie, y ustedes ven el recuento que hicimos, ¿y qué es lo que ven ustedes aquí? Ni una sola colonia, ni un solo puntito, ni una sola bacteria. En presencia de cobre, las bacterias se mueren. En presencia de plástico o de acero, las bacterias se mantienen o se multiplican. Este pronunciamiento por parte de la internacionalmente reconocida Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos hará que la industria vea en el área de la salud un nuevo e importante nicho para el cobre y que aumente considerablemente la demanda mundial por el metal rojo. Se estima que se necesitarán 500.000 toneladas adicionales al año para crear los nuevos mesones hospitalarios, manillas, bandejas, bisturís y otros artículos que estarán más protegidos de infecciones si se fabrican de cobre. O el mundo necesita que, así como hoy día se fabrican cosas de acero, como hoy día se fabrican cosas de plástico, mañana empresarios se preocupen de fabricar mesones, ropa, escaleras, pasamanos, bisturí, equipos, ¿no es cierto?, de cobre. Hoy día eso no se hace. Pero no solo este tipo de utensilios. Mascarillas, guantes, batas, toallas también pueden fabricarse con el metal rojo. ¿Cómo?
Estas son micropartículas de cobre oxidado que al mezclarse con poliéster líquido u otras sustancias parecidas dan forma a la fibra con la que se fabrica este hilo, el que finalmente dará forma también a varios artículos textiles de cobre. Una gran ayuda para, por ejemplo, los diabéticos. Las propiedades bactericidas y cicatrizantes del cobre protegen sus heridas y disminuyen las infecciones. Trajimos al principio calcetines diabéticos y eso es lo que más se ha vendido. Después hemos traído calcetines deportivos, también se han vendido bastante. Y fundas de almohada. O sea, las fundas de almohada tienen un efecto cosmético. Eliminan las patitas de gallo. Más barato que un lifting que muchas cremas. Así, con cobre se puede fabricar prácticamente de todo. Pero el principal problema es el costo. Si una tonelada del metal rojo cuesta cerca de $9.000, una tonelada de estas micropartículas de cobre llegan a más de $200.000. Pero el cobre no es solo el metal rojizo. El níquel, plata, latón o bronce son algunas de las aleaciones que resultan de mezclar este metal con otros. Tanto así que en los próximos Juegos Olímpicos más de 53.000 medallas tendrán a nuestro cobre como componente. Y no solo para el tercer lugar. Las distinciones de oro y plata también tienen concentrado de cobre en su fabricación. Así, Chile se subirá a los podios de estos Juegos Olímpicos 2008, ya sea con un destacado deportista o en forma de medalla. Los nuevos usos del cobre en el deporte no se restringen a los símbolos. Las herraduras de cobre han disminuido las infecciones en las patas de los caballos. Y del mundo equino pasamos a otros caballos, los de fuerza. Crisis energética mundial y los expertos se ponen de cabeza para maximizar las utilidades de motores. Y en eso el cobre también hace su aporte. Generalmente la gente cuando el motor empieza a fallar lo mandan rebobinar. En vez se habla de hacer motores con más cobre, de mejor calidad, para que haya menos resistencia dentro del motor y el motor tenga una eficiencia más grande en convertir la electricidad en movimiento. 7 kilos de cobre adicionales por auto se necesitarán para llevar a cabo una tecnología que reemplaza el sistema de transmisión mecánica por uno electromagnético. Un proyecto desarrollado por la Asociación Internacional de Cobre y Volkswagen para hacer vehículos más livianos y energéticamente más eficientes. Motores y también en construcción. Las propiedades del cobre hacen que pueda ser muy flexible o muy duro dependiendo de las aleaciones que tenga. Es decir, un edificio podría tener estructura antisísmica gracias a este metal, pero también un material estructural tan duro como el vidrio, pero hecho a base de cobre. Bajo tales condiciones es posible fabricar cobre que tenga la misma estructura que el vidrio de las ventanas. El vidrio de las ventanas sabemos que es súper duro. Sabemos que el cobre en el estado con el cual estamos familiarizados es blandito porque se pueden formar alambres de cobre que se pueden doblar. Estos y otros avances se hacen gracias a esta joyita, un microscopio único en Sudamérica con un nivel de magnificación que permite mostrar detalles de cada átomo. Gracias a un convenio entre las Universidades Católica de Chile y Santiago, la investigación en nuestro país cuenta con esta incomparable ayuda, de más de $1,5 millones. Nos conviene preocuparnos de encontrar nuevos usos para el cobre, nos conviene preocuparnos de cuáles son los avances que hay en la industria del aluminio, en la industria del plástico, en la industria de fibras ópticas que pueden eventualmente sustituir al cobre. Si ubicamos cada micropartícula de cobre una al lado de la otra, necesitaríamos 200 para cubrir el ancho de un pelo. Y ese es otro destino, antes insospechado, del cobre. Bueno, yo te estoy peinando con una peineta de cobre que en su superficie se generan oxidaciones y sales, las cuales se desprenden durante el uso y te va dejando una presencia nociva para los microorganismos. El pelo, al tener esa presencia de oxidaciones y sales de cobre, los piojos no anidan en un ambiente tóxico. En cuanto pueda, ellos se van a evitar. No los mata, pero no es su hábitat y por lo tanto se van a ir. O sea, no van a nacer. Se corta la cadena, es que no ponen huevos en un ambiente que está con sales de cobre. ¿Y estas cosas que se desprenden de la peineta no son nocivas para la salud? No, todo lo contrario, el ser humano necesita de 2 a 3 miligramos de cobre. Es decir, necesitamos lo que está desprendiendo esta peineta en nuestro organismo. Lo que está desprendiendo, porque el cobre en estado natural siempre está oxidado. Y la oxidación de cobre es mecánicamente removible, la cual se desprende durante su uso. Un negocio que comienza a exportarse a otros países. De hecho, estos modelos de peineta están especialmente diseñados para los países africanos. Pero si de estética se trata, este modelito refleja otra de las aristas del cobre. Tal cual, una Harley Davidson a la chilena,
banco, asiento, pedales y otras aplicaciones en cobre. 1, 2, 3, Esta vez el cobre se usó únicamente como adorno, como se hacía hace cientos de años, pero que hoy, gracias a la tecnología y a la investigación, podemos sumarle incalculables nuevas aplicaciones. De nuestro cobre como bactericida, conductor de electricidad, material estructural y una infinidad de usos que recién estamos comenzando a descubrir.